Welcome, precious listeners. You are listening to Jesus is Lord Radio, 105.3 FM, 105.9 FM, Nakuru, Kenya. This is Pastor Nilda, humbled to bring you this program to all Spanish-speaking nations and communities. A letter to Latin America. Bienvenidos, amados radioyentes de todo Latinoamérica, de todo pueblo y comunidad de habla hispana. Les habla la pastora Nilda Mayo, trayéndoles aquí el programa del Señor, una carta a América Latina para todo pueblo de habla hispana. Gracias por sintonizar. Damos gracias al Señor por esta bendecida emisora de radio, Jesús es Señor, que nos permite venir aquí para poder escuchar y recibir toda instrucción última que llega del trono, del mismo trono del Señor. Damos gracias también por su siervo, el doctor David O'War, su profeta poderoso de estos últimos días, que está reprendiendo el pecado, que está preparando un camino para el Mesías. Hoy quiero traerles y compartir con ustedes esta última conversación que el Señor ha dirigido a la nación de México. México que ahora ha pasado por una gran tragedia. Pero aquí el Señor quiere darnos entendimiento, quiere darnos la sabiduría, quiere que México y toda nación se prepare para la pronta venida del Señor. Quiere que entendamos en los tiempos que vivimos, quiere que entendamos el momento en que vivimos a esta hora, que todo se está cumpliendo, toda profecía en la Biblia que está escrita se está cumpliendo. Y que la venida del Mesías está demasiado cerca. Voy a compartir primeramente un clip, un video que está en YouTube, que fue grabado creo que en 2004. Allí, desde hace tanto tiempo, el Señor le advirtió a México sobre lo que vendría este año, lo que acabamos de presenciar, ese terremoto horrible que acaba de ocurrir, devastador. Amados hermanos, escuchen y después regresamos. Earthquakes. Terremotos. The Father has shown me very tremendous historic earthquakes that will take place on earth. El Padre me ha mostrado tremendos terremotos que se van a llevar a cabo aquí en la tierra. I have been prophesying and I'm prophesying again here today. Yo he estado profetizando y vuelvo a profetizar aquí de nuevo. There is going to be a historic earthquake. I have seen it already. Va a haber un terremoto histórico. Yo ya lo he visto. I have seen a major earthquake hit Mexico there. Yo he visto un terremoto mayor pegarle a México ahí. In the area around Puebla there. Allí, en el área alrededor de Puebla. The Lord has shown me this earthquake. El Señor me ha mostrado este terremoto. I have been prophesying this earthquake. This earthquake has not happened. Yo he estado profetizando este terremoto. Este terremoto no ha ocurrido. This earthquake will happen because I have seen it, saints. Escuchen, santos, este terremoto va a ocurrir porque yo lo he visto. And the Lord said, this will be one of the wonders. Y el Señor dice que este será una de las maravillas. One of the big things that will happen. Una de las cosas grandes que va a ocurrir. And then we shall begin to know that after the distress of these days, then we are moving closer now to the second coming of the Lord. Después de la angustia de estos días, vamos a empezar a saber que nos estamos acercando a la venida del Señor. It's going to take place. Se va a llevar a cabo. There are going to be tremors. There are going to be earthquakes. Habrán temblores, habrán terremotos. I have seen them. Yo los he visto. The Lord is looking for your attention. El Señor está buscando tu atención. God has always used earthquakes as a sign of his anger and his wrath and his pain and anger and his unhappiness towards sin, the sin of man. Dios siempre ha usado terremotos
como una señal de su enojo, de su ira, de su dolor y su tristeza hacia el pecado. But remember one thing. Pero recuerda esto. Within the earthquake, the voice of the Father has always come and told me, Dentro del terremoto, la voz del Padre siempre ha venido a decirme, tell these people to repent. dile a este pueblo que se arrepienta. Tell these people to prepare the way for Christ. Dile a este pueblo que prepare el camino para Cristo. The King is coming back. The Lord is coming back. El Rey está regresando. El Señor está regresando. The day of the Lord is near. Tell these people to repent. El día del Señor está aquí. Dile a este pueblo que se arrepienta. Se cayeron edificios. Se quedaron. Discúlpame, te llamo. ¿Lo grabaste? Pues suben al clip. ¿Qué se cayó, güey? Carmen, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues el centro de la ciudad de Puebla ha sido colapsado, varios edificios por este sismo. Se habla los datos oficiales aquí en Puebla de que fue de 7.1 grados y hemos visto, bueno, pues estamos mandando fotografías a la mesa de redacción de Carmen Aristegui, un edificio colapsado, maestras que han fallecido, lo ha informado de manera oficial la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El rector Alfonso Esparza, en su cuenta oficial de Twitter, ha informado y dice: estamos trabajando en la evaluación de daños y atención de heridos, número de emergencias, y da el número de emergencias para toda la gente que nos escucha en Puebla. Es el 2225 970966. El Alfonso Esparza también nos ha hecho el favor de mandar fotografías y de informar pues que lamentablemente han fallecido dos maestras dando clases. Podemos ver a nuestra visión que un edificio pues colapsado completamente en el centro histórico de esta ciudad, Carmen, y personas pues que han perdido la vida. Ahí están las fotografías que hemos hecho llegar hace un momento. Seguramente están llegando autos donde se les vinieron pues bardas encima y han destruido los autos. Una esquina completamente pues también colapsada, la cúpula de una iglesia también. Esto pues conforme vayan avanzando las horas, Carmen, iremos caminando en esta ciudad. Tuvimos que venir por un tema personal y aquí nos tomó esta circunstancia. Quiero decirte que se sintió muy fuerte. La gente completamente nerviosa, con crisis, salieron a las calles en el centro histórico y visiblemente pues emocionadas y también preocupadas. Inmediatamente que se vieron los primeros escombros caer, la gente se aprestó pues a poder quitar las piedras y tratar de apoyar a las personas que se apreciaba que estaban en esta situación. Carmen, ha sido realmente un sismo muy fuerte. Nos trasladamos inmediatamente a la Universidad de las Américas aquí en Puebla. Los estudiantes también fueron evacuados. Se reportan edificios con problemas en sus estructuras
y en unos momentos más nos están haciendo llegar un segundo corte de la situación hasta el momento aquí en Puebla, Carmen. Víctor Hugo, ¿estás exactamente dónde parado en este momento? En estos momentos me encuentro en una plaza en Cholula que se llama La Ruta. Tuve que mover hacia acá también por temas personales, muy cerca de la Universidad de las Américas. Estoy viendo perfectamente el letrero que está bajo el puente que dice San Andrés Cholula. A mi derecha pues, está un restaurante estos de hamburguesas y estoy en un café de estos tradicionales y la gente pues preocupada. Estoy a mi derecha están los estudiantes de la Universidad de las Américas, pues se vinieron a reunir a este café tradicional aquí en esta esquina de la Plaza de la Ruta, Plaza Pabellón se llama, y están ellos pues platicando y comunicándose con sus familiares pues poniéndose de acuerdo para ver cómo se pueden reunir con ellos. Quiero decirte que el sistema telefónico colapsó durante al menos 2 horas y media, no se podían establecer llamadas telefónicas, la red de datos sin embargo sí estaba funcionando y es de lo que se valieron muchísimas personas por los mensajes de WhatsApp y aunque tardaban en salir y en entrar, pues por un momento, unas 2 horas fue la única manera en que se podían comunicar porque la red telefónica de celulares y fijos también colapsó, Carmen. Víctor Hugo Arteaga, no perdamos la comunicación, te lo pido, para seguir de cerca lo que en Puebla se pueda seguir informando después de este terremoto de este 19 de septiembre 2017. Este país está marcado por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 y ahora está marcando esta nueva etapa de nuestra zona sísmica, de nuestra realidad sísmica en este mismo día, pero 2017, 32 años después. Gracias, Víctor Hugo, por estar aquí y nos mantenemos en contacto. Buenas tardes. Sí, amados radioyentes, hemos podido escuchar el pánico en la voz del pueblo de México. Amados hermanos, y aquí pudimos escuchar un reporte que salió directamente de Puebla y como pudieron escuchar que son exactamente 32 años de que ellos habían experimentado un terremoto tan grande y aquí en ese aniversario lo han vuelto a sentir. Quiero compartir con ustedes la última conversación desde el trono del Rey, del trono de Dios, que el siervo del Señor habló el 20 de septiembre, fue ayer. Quiero compartir un resumen de esa conversación que nos da entendimiento del por qué esto le ha ocurrido a México. Y de hecho nos ayuda a entender lo que está ocurriendo por toda la tierra, en toda nación a esta hora. Y en un último reporte que leí, han dicho que ahora son 230 confirmados muertos en México. Ahora escuchemos del trono del Señor. Amado pueblo, amados radioyentes, donde quiera que estén escuchando, esta noche el Señor ha hablado conmigo. El Señor Jehová, el Dios de Israel. Él ha hablado conmigo de una manera muy tremenda. Esta noche el Señor me volvió a llevar a México y entonces el Señor me llevó a todas las ciudades en México donde yo había caminado. Él me llevó literalmente desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico y por toda la longitud y anchura de donde yo caminé en México en el año 2004, cuando yo caminé de pueblo a pueblo, tomando el bus de ciudad a ciudad, de iglesia a iglesia, advirtiendo sobre los horrendos terremotos que vendrían a México. Y el Señor me hizo recordar, y me acuerdo muy bien, el radio del gobierno, que fueron los primeros en recibirme cuando yo llegué a México. Fue en el año 2004 y uno de los directores del gobierno en México en ese tiempo escuchó el mensaje que yo estaba predicando
del juicio de Dios que venía a México, los terremotos fuertes y grandes que llegarían a México. Y yo recuerdo que en la ciudad de Puebla donde primero aterricé, cuando el gobierno escuchó el mensaje, me llevaron a su emisora. Había una reunión en el Coliseo. El Señor me hizo acordarme de esto. Iban a llevar a cabo una reunión el domingo por la tarde en un coliseo en la ciudad de Puebla. Y Puebla es la segunda ciudad más grande de México. Allí había una gran reunión y yo dije, yo veo el juicio del Señor llegar a México. Y tú sabes que México es un gobierno católico y el juicio estaba relacionado al catolicismo. En esa ocasión yo estaba siendo recibido por el pastor Mike Valera. Él me llevó directamente al radio del gobierno esa misma noche y me dijo que el mensaje que yo estoy predicando es muy importante. Él dijo, esta nación tiene que escuchar. Si el Señor la va a juzgar, por lo menos tiene que estar consciente. Y yo recuerdo que fuimos al radio del gobierno. Ten en cuenta que México tiene un gobierno católico, un país católico. Y en ese lugar, en Puebla, yo dije que México se tiene que arrepentir, que el Señor le está pidiendo a México que se arrepienta. Y si no se arrepentían, yo veía que un terremoto traería abajo sus edificios altos. Y fue increíble porque el pastor Mike Valera estaba sirviendo como mi traductor esa noche y salió corriendo, diciendo, este es un mensaje de terror, este es un mensaje de terror. Dijo, no. Salió corriendo. Y yo dije, este no es un mensaje de terror, este es un mensaje de Dios. Bien recuerdo anunciar en el radio del gobierno en Ciudad Puebla sobre los terremotos que estamos viendo ocurrir en México. Y hoy el Señor me recordó sobre la conversación que tuvo conmigo cuando yo entré en la ciudad de Puebla, cuando me mostró la catedral de Puebla y todas las idolatrías que están establecidas allí. Qué tremendas son las muchas idolatrías que están allí. Los ángeles caídos, las estatuas y muchas otras cosas como los abortos que se estaban llevando a cabo entre las monjas, los cadáveres de los obispos que eran enterrados. Los obispos cuando mueren son enterrados en el altar detrás de un vidrio y la gente va y besa y toca ese vidrio. Así que estas son las cosas que el Señor planteó en ese tiempo en México. Y el Señor también planteó una gran controversia, un conflicto, un caso contra México debido a Cholula. Así que el Señor en ese tiempo me llevó a Cholula también, que está al lado de la ciudad Puebla. Yo todavía siendo recibido por el pastor Mike Valera. Y el Señor planteó un caso muy serio, porque Él me mostró cómo hacían sacrificios humanos. Ellos toman a una virgen para sacrificar una vez al año sobre el altar de la pirámide de Cholula. Por eso empecé un gran movimiento de arrepentimiento, pidiéndole a la gente que se arrepintieran allí en la pirámide de Cholula, en la ciudad Cholula. Y después en Cholula, el pastor Pepe Taylor se convirtió en mi hospedador. Iba de lugar a lugar en Cholula con el pastor Pepe Taylor anunciando, arrepiéntanse, arrepiéntanse, terremotos vienen, arrepiéntanse. Yo veo edificios altos siendo sacudidos y cayéndose. Arrepiéntanse, México. Y muchos folletos fueron imprimidos, incluso fue publicado en los periódicos. Leían,
el profeta que viene de Kenia, el profeta que ha venido de Kenia. En los folletos se preguntaban, ¿por qué ha venido? ¿De qué nos está advirtiendo? Decía que México se tenía que arrepentir porque los terremotos fuertes vienen, incluyendo la explosión en Popocatépetl, la montaña volcánica por la ciudad de Puebla. Esta noche el Señor también trajo a mi memoria cómo el pastor Felipe Nuyoli se convirtió en mi hospedador de la casa de oración para todas las naciones. Se convirtió en mi centro de operación en México, la casa de oración para todas las naciones, por el pastor Felipe Nuyoli. El Señor me recordó esta noche cómo lancé mi misión desde ese lugar. Él me llevó allá de nuevo. Pude sentir que estaba caminando allí esta noche. El pastor Nuyoli Felipe se convirtió en mi hospedador en México. Eventualmente se convirtió en mi contacto con todas las iglesias que estaban pidiendo que yo fuera a hablar sobre esta advertencia. Y yo recuerdo que fuimos a la Ciudad de México, al DF, al Distrito Federal, predicando y advirtiendo. Yo advertí allí, yo advertí en las iglesias que terremotos venían. Y el Señor me acordó de esto hoy y me mostró los terremotos que están ocurriendo ahora. Sorprendente, sorprendente, que las palabras del Señor nunca se pierden, nunca caen. De hecho, en ese tiempo la gente decía, pero estamos en el tiempo de la gracia, ¿por qué estás predicando sobre terremotos? Yo les decía que veía terremotos aquí y ellos decían, no, ese es un mensaje de terror, ese es un mensaje de terror. Y yo les decía, no, no es un mensaje de terror, es un mensaje del Señor. Este no es un mensaje de terror, es un mensaje del Señor y Él está diciendo que nos arrepintamos, terremotos vienen. Arrepiéntanse del catolicismo. Yo recuerdo que el Señor habló específicamente contra el catolicismo, la inmoralidad y la brujería. Yo vengo a ustedes. El Señor me ha impulsado a venir a ustedes, amado pueblo de México, para que entiendan por qué estas cosas les está sucediendo. Las palabras que yo hablé en México, las palabras que yo hablé en México eran las palabras de Dios. Y el Señor me llevó a la casa de oración para todas las naciones. Ese entonces se convirtió el centro de donde yo estaba lanzando la advertencia, viajando de lugar a lugar, pero usando como base la casa de oración en Puebla. Y yo recuerdo que fui también a Apizaco, Tlaxcala, y también allí en esa iglesia grande yo les advertí. Ellos me llamaron porque habían escuchado sobre el mensaje que yo estaba predicando de arrepentimiento y de regresar a la santidad y de preparar el camino para la venida del Mesías y la necesidad para la nación de México arrepentirse. Nuevamente, cuando los pastores de la Alianza de Pastores de Apizaco, Tlaxcala, me invitaron, en esa grande iglesia yo les advertí. Fue una reunión muy poderosa. El Señor visitó a la gente masivamente esa noche. El servicio se llevó a cabo en la noche. Y el pastor de esa iglesia, antes de morir, en ese tiempo, me invitó y me pidió que hablara, que diera la advertencia. Y nuevamente, en Apizaco, Tlaxcala, yo advertí sobre los terremotos que ves que están ocurriendo en México ahora. Y después de eso el Señor me llevó a Guerrero, localizado al extremo del sur. Guerrero fue muy grande porque había una reunión abierta que el gobierno local había organizado y se llevó a cabo en un coliseo abierto, era como un estadio.
Y allí también el Señor visitó a la gente de una manera muy poderosa. Los tocó en gran manera. Nuevamente en ese lugar en Guerrero yo advertí sobre los fuertes terremotos que vienen. Yo advertí sobre los grandes terremotos poderosos que venían a México y les dije, yo veo a sus edificios derrumbarse. Oh, este es el mensaje de terror. Y yo les dije, no, este es el mensaje del juicio de Dios, el mensaje de la venida de Cristo. Y yo les dije, no, este es el mensaje del juicio del Señor, el mensaje de la venida del Mesías. Y yo les seguía diciendo, preparen el camino, Cristo viene, Él viene muy pronto. Por todo México, advirtiéndoles de estos terremotos y diciéndoles que se alejaran del pecado y que se arrepintieran. Pero fue asombroso que la emisora de radio del gobierno fueron los primeros en invitarme. Cuando me hospedaba el pastor Mike Valera, antes del pastor Nuyole Felipe. En Guerrero también, a la larga distancia en el sur, yo advertí allí sobre los terremotos que venían, grandes terremotos que venían a México, en reuniones muy grandes con muchas iglesias. Y entonces fui a Tapachula, invitado por la Alianza de Pastores allí. Pero esta es una iglesia bautista, es una iglesia conservadora. Y también advertí en Tapachula, yo creo que es la punta de México, es al lado de Guatemala, me parece. Tapachula estaba a larga distancia. Yo llegué después de toda una noche por bus y empecé a predicar en todas las calles. Los pastores me llevaron a sus casas y después los líderes de la iglesia bautista me llevaron a la iglesia el domingo y prediqué un poderoso mensaje de alejarse del pecado, que el Mesías viene, y advertí que terremotos vienen a México, temblores muy fuertes, terremotos fuertes, potentes, muy duros, muy grandes y muy mortales terremotos vienen a México. Y claro, la pirámide de Cholula. Y el problema es el catolicismo, la adoración a los ídolos, a Guadalupe, porque el Señor habló sobre la Virgen de Guadalupe que está siendo adorada. Otra María, así que tienen una María mexicana. Han llevado la idolatría a un nivel más alto, porque ahora tienen a Guadalupe, la versión mexicana de la Virgen María. Querían una semejante a ellos, de la misma tez, del mismo color y todo. A Guadalupe. Y yo me acuerdo que fui invitado por la Alianza de Pastores en Puebla, por el pastor Enrique Dojas. Ellos decían ser apóstoles y yo les dije, no se llamen a sí mismos apóstoles. Ustedes son los falsos apóstoles. Y yo recuerdo que ese día en la junta de pastores, todos ellos me estaban esperando. El Señor es asombroso porque un día cuando saludé a una persona y le hice una pregunta, que a dónde había una iglesia, que yo tenía un mensaje del Señor. Cuando yo lo saludé, él me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿cómo que tienes un mensaje para el Señor? Y yo le respondí, el Señor me ha enviado aquí. Sí, el Señor me ha enviado aquí. Y antes de regresar a los Estados Unidos tengo que dar este mensaje. ¿Cuándo te regresas?, me preguntó él. Y yo le respondí que regresaba pronto. Y él me miró de pies a cabeza. Y él me preguntó, ¿qué mensaje? Y yo dije, que México se tiene que arrepentir. Y es por eso que estoy yendo de iglesia a iglesia. A cierto punto yo estaba caminando en las calles, yendo de iglesia a iglesia, diciendo, por favor, arrepiéntanse. Iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, lleven a la nación al arrepentimiento. Ustedes están supuestos a ser los que tienen la luz. Detengan el pecado sexual. Y cuando yo lo miré a él y él me miró a mí, vi que él era esencialmente Enrique Dorca, el presidente de la Alianza de Pastores. Eso fue muy asombroso.
Entonces él me llevó a la Alianza de Pastores en Puebla, y cuando conocí a los pastores, ellos me estaban esperando, y yo les advertí, pero habían falsos profetas allí. Cuando yo entré estaban soplando las bocinas, habían decidido soplar las bocinas, diciendo que eran profetas, diciendo el Señor ha dicho, el Señor ha dicho. Y yo les dije que se arrepintieran, habían muchos falsos profetas. Y yo les dije, arrepiéntanse de la falsedad, arrepiéntanse de los falsos apóstoles, arrepiéntete de los falsos profetas, México. Y fue una tremenda cosa porque fueron sacudidos, se pusieron de pie, la gente se molestó. Fue una reunión muy turbulenta de la Alianza de Pastores, porque ellos siempre tienen su agenda. Así que cuando me trajeron después de su protocolo normal, el desayuno, las conferencias, las charlas o lo que sea, yo dije, arrepiéntete México, los terremotos vienen aquí. Yo anuncié los terremotos en la Alianza de Pastores de Puebla, la Alianza Grande de Pastores en Puebla. Yo anuncié sobre estos terremotos allí. Ellos estaban muy escandalizados. Me preguntaron, ¿pero qué tipo de doctrina es esta? ¿Por qué estás anunciando el juicio de Dios? Ellos dijeron, Él está predicando el juicio de Dios. Yo dije, la boca del Señor ha hablado. Terremotos van a venir. Pastor Enrique Dorca, el presidente de la Alianza de Pastores en ese tiempo. Y después el pastor Manuel Guzmán oyó hablar de mí. El pastor Manuel Guzmán me invitó a su iglesia. Él trabajaba en la casa del gobierno. Él se decía ser apóstol y yo le dije, arrepiéntete. Pero el Señor hizo algo grande en esa iglesia. Cuando entré por la puerta, el Espíritu del Señor barrió a la gente. Todo el mundo se fue al suelo. Fue muy violento. Y yo anuncié los terremotos allí en la iglesia del pastor Guzmán. Y el Señor también me envió a donde el pastor Josué Pérez. Él tenía un programa de televisión. Yo dije, prepara el camino, México. El tiempo se fue. Y yo también fui a Puerto Escondido, y yo creo que es en Oaxaca. Y tuve una reunión con los pastores ahí. Los senté y les advertí sobre los terremotos en Puerto Escondido. Pero esto fue histórico. Creo que fue el 8 de agosto en Puerto Escondido. Allí yo anuncié que si no se arrepienten mañana habrá un terremoto. El Señor sacudió a Oaxaca al día siguiente. Yo estaba en mi cuarto de hotel y corrí por mi vida. Me encontré con los pastores de Oaxaca. De nuevo me invitaron a las iglesias de Oaxaca. Yo fui de iglesia a iglesia, anunciando de los terremotos que llegarían a México. También Trápala. Él se decía ser apóstol en la capital, en la Ciudad de México. Ahí también anuncié el juicio de Dios que venía y que se arrepintieran de lo falso. Sabes que México tiene muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, la falsa doctrina y les encanta la prosperidad. Es una iglesia carnal y el Señor me llevó a muchas iglesias en Monterrey, muchas iglesias allí, anunciando el juicio de Dios, el juicio del Señor viniendo contra el catolicismo, contra la adoración a los ídolos, contra los falsos profetas en las iglesias pentecostales, contra los falsos apóstoles en las iglesias pentecostales, contra el evangelio de la prosperidad, contra la desnudez, la inmoralidad, que es grande en México. Después de eso, el Señor me llevó a Acapulco. La iglesia de allí me invitó. Y de nuevo les advertí de los terremotos que ves ahora ocurriendo en México. Y después el Señor me llevó a Veracruz. En el año 2004, yo fui a través de México por 6 meses, advirtiendo sobre los terremotos. Yo les dije, me regreso a los Estados Unidos. Por favor, escuchen, arrepiéntanse antes de que me vaya. Ellos no lo hicieron. Ellos se preguntaron, ¿qué tipo de doctrina es esta?
¿Quién es este? Decían, el profeta que viene de Kenia, allá en México. Yo le advertí a México, a lo largo de México, bajando a Tapachula y a lo ancho de México. Yo fui a la Ciudad de México. Puebla era mi lugar de base, casa de oración para todas las naciones, con el pastor Nuyole Felipe. De hecho, el pastor Nuyole Felipe y esta iglesia publicaron un montón de volantes, algunos de los cuales me traje a Kenia, y decían: terremoto fuerte viene, arrepiéntete, arrepiéntete. Un terremoto masivo viene, terremotos masivos vienen a México. Casa de oración en Puebla. El pastor Valera fue el primero que me recibió, después el pastor Nuyole, casa de oración. El pastor Mike Valera me llevó a la emisora de radio del gobierno y yo anuncié por el radio del gobierno que terremotos venían, que yo veía los edificios derrumbarse en este país. El traductor dijo: «Oh, mensaje de terror», y salió corriendo. El director del gobierno me dijo: «Sigue hablando lo que el Señor ha dicho». Y tú sabes que ese gobierno es católico, ese radio es de un gobierno católico. Y yo les dije: arrepiéntanse del catolicismo. Y el Señor me llevó en la noche y me mostró abajo de las iglesias los sacrificios con perros que se llevan a cabo allí. Y me estaba mostrando estos cadáveres que los ponen en los altares, sus obispos que han muerto en la iglesia católica, y la gente se arrodilla y besa el vidrio que contiene el cadáver. Él me mostraba unos tubos, no sé qué eran, franciscana. Creo que se trata de las monjas franciscanas. Yo creo que hay muchos abortos que ocurren allí en las iglesias católicas. Él me estaba mostrando la brujería en Cholula. Lo llaman brujería, si recuerdo bien. La hechicería que estaba ocurriendo, los sacrificios humanos que están ocurriendo en Cholula. Y yo dije: arrepiéntanse. Yo fui y anuncié en muchos lugares. Apizaco, Taxclala, Guerrero. Ahí no solo fui una vez, fui 3 veces. Y hubieron otras ciudades que yo visité de camino. No recuerdo todas. Visité la iglesia bautista en Tapachula, la pirámide en Cholula, Puebla, Puerto Escondido, Monterrey, Acapulco, Veracruz. Yo fui por todo México advirtiendo. Esta noche el Señor me volvió a llevar a México y me recordó de la jornada, del viaje que yo emprendí en México por 6 meses. También me mostró los terremotos que han ocurrido, que están ocurriendo ahora. Me mostró un edificio de vidrio, todo derrumbado. Amado pueblo, las palabras del Señor nunca perecen, son eternas. México se negó a arrepentirse. Yo les advertí al gobierno, a la iglesia: arrepiéntanse del catolicismo. A los pentecostales les dije: arrepiéntanse del abuso de la gracia. Algo más que el Señor hizo en ese tiempo. Cuando llegué a Monterrey, en un sueño yo vi la mano del Señor rasurar mi pelo. Después lo vi dividir ese pelo en 3 partes. La primera parte, Él la sopló hacia las montañas de Monterrey. La segunda porción, yo vi que el Señor la puso en llamas en la plaza de la ciudad. Y la tercera parte la estaba perforando con un cuchillo así. Y por eso cuando yo desperté, rasuré mi cabeza y rasuré mi barba. Y dividí ese pelo en 3 porciones. Tomé la primera porción de ese pelo y lo soplé hacia las montañas de Monterrey. Y ahora tomé la segunda porción de ese pelo y viajé todo el camino a Puebla. Encontré a donde estaba la plaza de la ciudad y allí quemé esa porción del pelo. Y la última y tercera parte la tomé y la perforé con un cuchillo. Y finalmente dije que cuando todas estas cosas le ocurran a México,
se sabrá que el poderoso profeta del Señor ha estado aquí, ha caminado en México. Yo sé que esto lo tenemos publicado en una revista de 2008 sobre México. Y es sorprendente porque cuando yo me iba, yo leí del libro de Ezequiel donde dice, cuando todo esto se cumpla, entonces se sabrá que el poderoso profeta del Señor ha estado aquí, ha pasado por aquí. Y entonces tomé mi vuelo y me fui. Antes de irme, yo pude ver los cuerpos esparcidos por todo México y los terremotos. Pueblo de México, los pecados que el Señor te está reclamando son los mismos de 2004, no han cambiado. El catolicismo, el Señor dice, arrepiéntete de tu idolatría, de adorar a los ídolos, recibe a Jesús y sé nacido de nuevo. Y a las iglesias pentecostales, la inmoralidad sexual, el evangelio de la prosperidad. Cuando los americanos llegan allá casi los adoran. También a los canadienses y no me pudieron escuchar a mí porque recibieron otro evangelio, un evangelio profanado, contaminado. Y reciben a todos los evangelistas de renombre con mucho dinero. Esta noche el Señor ha comprobado que la nación de México fue advertida. Aún así, el Señor le pide a México ahora, en medio del terremoto, que se arrepientan, que se alejen del pecado, que no pierdan este mensaje que está muy claro. Y yo sé que el Señor ha estado enfocado con los Estados Unidos, el huracán Irma, el huracán María. Pero esta noche el Señor me llevó a México, me llevó a un edificio de vidrio y me mostró cómo fue derribado, cómo fue sacudido por el terremoto. Y después me llevó a través de México para recordarme la ruta que yo tomé en el año 2004 por 6 meses. El Señor le está pidiendo a México que tome este momento, que lo capture y que se arrepienta para que llegue un avivamiento. Ahora pueden ver cómo los terremotos que yo estoy hablando están conectados con la venida del Mesías. Incluso ayer el Señor me hablaba sobre la gloriosa venida del Señor con su hueste celestial. Estos terremotos, estas inundaciones que ves en los Estados Unidos, el Señor está purgando el pecado. El Señor está sacudiendo a las naciones para llamarles la atención. Aunque yo advertí a México en el año 2004, tal vez mis palabras se demoraron, pero nunca podemos ignorar al Señor. Tarde o temprano se cumple. Y sucedió que fui a Oaxaca, que lo llaman lo último de la tierra. Tuve que cruzar por barca. Crucé un río grande para llegar a las últimas comunidades. Y cuando llegó el momento de regresar, el Señor movió el río para que yo cruzara. Cosas grandes e increíbles ocurrieron en México. Los pastores se quedaron extremadamente aturdidos y sacudidos. Entendamos, cuando yo fuimos por barco y cruzamos por barco con los pastores, incluyendo el pastor Nuyo Felipe. Pero al regreso el Señor movió el río para que yo cruzara. Tú me conoces, México. Tú conoces el mensaje del Señor. Tú sabes la razón por la cual los terremotos llegaron. La gente con que yo hablé están vivos todavía. Y las razones por las cuales el Señor está sacudiendo a México ahora son las mismas. Él le está pidiendo a México, arrepiéntete del pecado sexual. Y muy grande en la agenda, arrepiéntete del catolicismo. Aléjate de la adoración a los ídolos. La guadalupana, franciscana, esa adoración a Guadalupe, ¿cómo la adoran? A los ángeles, esos ángeles caídos, los adoran y tienen estatuas por todo lado en la ciudad
y el Señor me las mostraba todas las noches, y él pedía arrepentimiento. Arrepiéntanse, decía la misma voz del Señor. Pero México no se arrepintió. Y después un terremoto. Mira, México, tal vez tardó, pero ahora finalmente llegó. Pero qué tremendo y qué bello que llegó como una de las mayores últimas señales de la venida del Mesías. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 7, ellos preguntaron: ¿cómo sabremos, Señor, que tu llegada está cerca? Él les dijo: habrán hambrunas y terremotos en distintos lugares. Y él les dio las señales, una de ellas siendo el gran engaño que vemos hoy. Esta noche el Señor me recordó de mi viaje a México y me dijo que no fue en vano. Solo el pastor Nuño Felípez, en la casa de oración para todas las naciones en Puebla, tomaron esto seriamente. Tomaron la carga sobre ellos mismos de imprimir los folletos de arrepentimiento y de la venida del terremoto y dispersarlos por todo lado. El resto de los pastores y las iglesias estaban en su propia agenda. Ellos les encantaba invitarme porque podían ver la unción, pero no lanzaron un arrepentimiento nacional. Regresaron a sus propias agendas. El tiempo para México arrepentirse es ahora. Yo sé que el tiempo de Estados Unidos también es ahora. El huracán María se mueve de una manera increíble. El océano está en completa obediencia. Mira toda la sacudida que está ocurriendo. ¿Quién está ciego al hecho de que el Mesías viene? Arrepiéntete, México. Arrepiéntete, Ciudad Puebla. Arrepiéntete, Apizaco, Tlaxcala. Arrepiéntete, Guerrero. Arrepiéntete, Oaxaca. Arrepiéntete, Tapachula. Arrepiéntete, Pirámide de Cholula. Arrepiéntanse todas las ciudades de México, Veracruz, Monterrey, Acapulco, Cancún, México. Se me había olvidado que también fui allí. Que las naciones se arrepientan. El Mesías viene. Arrepiéntete, México. Ahora sabes por qué esto está ocurriendo. Regresa a todas las ciudades, los pueblos, las iglesias donde yo fui y prediqué, reprendiendo el pecado, reprendiendo la inmoralidad, reprendiendo las mentiras, reprendiendo el pecado sexual, reprendiendo la desnudez, reprendiendo los abortos, reprendiendo el catolicismo en México. El radio católico del gobierno tiene mi mensaje. Ellos fueron los primeros en presentar el mensaje. Ellos me invitaron a predicarle a todo México esa noche en Puebla. Un gran director del gobierno me dijo: no importa que yo sea católico, predícalo. Si terremotos vienen a esta tierra, tienen que saberlo. Arrepiéntete, México. Arrepiéntanse, naciones. El Mesías viene. Bienvenidos nuevamente, amados radioyentes. Después de escuchar todo esto, ¿cómo impacta esto que hemos escuchado nuestra salvación, nuestra preparación? ¿Acaso nos conmueve nuestra responsabilidad de seguir las instrucciones de Jesús, las instrucciones de su libro de profecía, que es la Biblia? Porque vemos claramente que las profecías que el Señor dio como señales se están cumpliendo. Si vamos al libro de Daniel 12, vayamos al libro de Daniel 12 y leamos, vayamos al versículo 9. Empezando en el versículo 8, dice: yo pude oír esto, pero no lo entendí, así que dije: mi Señor, ¿qué fin tendrá todo esto? Versículo 9, él respondió:
Vamos, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, que es el tiempo donde estamos nosotros ahora. Versículo 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán con impiedad y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. ¿Acaso nosotros nos estamos limpiando, purificando? Vayamos al libro 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios 7:1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos en la santidad y en el temor de Dios. Concluyamos en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el último libro de la Biblia. Empecemos en el versículo 10, y dice: Y me dijo también, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y que quien sea santo siga santificándose. Miren, ya pronto vengo, traigo conmigo mi galardón, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedan los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga que diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, y de la santa ciudad, y de lo que está escrito en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Amados radioyentes, tomemos unos minutos para orar. Si no has recibido a Jesucristo anteriormente, hazlo ahora mismo. Dile: amado Jesucristo, este día me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que por favor me llenes de tu Espíritu Santo. Este día te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. Y cruzo de la muerte a la vida eterna con Cristo Jesús. Este día soy nacido de nuevo. Cúbreme con tu preciosa sangre. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Ahora oremos al Padre. Amado Padre Celestial, venimos a esta hora en arrepentimiento total, Señor. Todos hemos fallado y hemos caído de tu gloria, Señor. Ayúdanos, oh Padre de la gloria, a esta hora a prepararnos, porque ya no nos queda tiempo, Señor. Ayuda a cada uno que te está buscando en espíritu y en verdad. Amado Padre, te glorificamos, te adoramos. Reconocemos que tú eres el creador de todo en la tierra, en el cielo, de toda la creación.
Ayúdanos a esta hora y recibe nuestro arrepentimiento genuino, Señor, de no escuchar tus palabras, de no arrepentirnos, Señor, de no escuchar a tu siervo, Señor, que fue a México en 2004, ya muchos años atrás, Señor. Perdona a toda otra nación también, Señor, especialmente en Latinoamérica, Señor. Perdónanos por ese pecado sexual, Señor, por esa inmoralidad sexual que tú odias tanto y por esa idolatría inmunda que tú también odias, Señor. Porque eso significa que estamos adorando a otro que no eres tú, nuestro verdadero Creador, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro todo, Señor. En el poderoso nombre, sobre todo nombre de Jesús, oramos. Amén. Me despido, soy la pastora Nilda Mayo para su programa Carta a todo pueblo de América Latina. Si quieren encontrarnos, pueden ir a nuestra página www.arrepientetypreparaelcamino.org. La principal en inglés es www.repentandpreparetheway.org. También puede encontrarnos en la página de Facebook Arrepiéntete y Prepara el Camino. Dios los bendiga. Shalom, shalom.